comunicación desde Mendoza, Buenos Aires, al estudio del doctor Norberto Tavos Nazca, licenciado en criminología, el doctor, y bueno, y tantas licenciaturas que tiene. También, bueno, es profesor de la UBA y bueno, aquí estamos para recibir las respuestas de las preguntas que el pueblo nos ha hecho, o sea, la audiencia nos ha hecho para este jueves. Buenos días, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, muy bien, María Luisa, contento de poder tratar aunque sea algunos de los temas. Hemos recibido mucha inquietud, pero bueno, ahí tuvimos que seleccionar como siempre. Así es, doctor. Bueno, baje un poquito mi retorno para que no haga delay allí. Bueno, doctor, vamos a la primera de las Ahí estamos preguntas. ¿Puede mejor. haber huelga de gente? Sí, ahí está mejor. Ahora sí está perfecto. Bueno, la pregunta era, ¿puede haber huelga de gendarmes, doctor? Es muy buena la pregunta porque tenemos ahí un conflicto en ciernes eh, Ajá. en la Gendarmería Nacional ya hace unas Sí. semanas. eh, para aquellos oyentes, algunos me han preguntado, pero vi que hay bastante desinformación. Bueno, raro, ¿no? Que no haya mucha información sobre el tema, porque Ujú. se están produciendo manifestaciones en la vía pública eh, de familiares de gendarmes. Sí. Y para no ser identificados, en general son las esposas o las parejas de los gendarmes, se están manifestando en la vía pública en algunas calles céntricas del interior, acá en el edificio Centinela, que es la sede central de la Gendarmería Nacional, como dije, de familiares, particularmente las parejas o las esposas. Eh, el conflicto, por un lado, tiene que ver con el salario, ¿no? Con el salario. Hay un reclamo salarial eh, que como no tienen ninguna organización gremial o similar que los aglutine, bueno, no tienen manera de conversar o de peticionar. Esto es algo que en la estructura de esta fuerza militarizada son conversaciones que se llevan a cabo entre la cúpula de la Gendarmería y las autoridades del Ministerio de Seguridad de quien dependen, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, ahí los reclamos tienen que ver no solo con la masa salarial, sino que se escucha bastante, por lo menos a mí me consultan bastante, ya desde el punto de vista profesional, Sí. aquellos familiares, porque como los cambian de destino, todos sabemos que la Gendarmería Nacional tiene destinos en diferentes puntos del país. eh, el problema más serio que tienen es el de la vivienda, porque, bueno, cuando son destinos distantes, supongamos un gendarme que vive con su familia acá, en la sede del AMBA, y lo destinan a Jujuy, Sí. o viceversa. Bueno, tienen que ir y pagarse un alquiler. Y la fuerza no se los está reconociendo. Más, no sé, la verdad que no sé si alguna vez lo reconoció. Ahora, eso significa que un alquiler promedio, por lo menos la queja que yo escucho, está en un lugar modesto, digamos, está entre los 400 y 500 mil pesos. Bueno, la masa de los cuadros bajos, suboficiales y gendarmes no me acuerdo ahora cómo se llama, si de primero y segundo, está en una masa salarial similar a la jubilación mínima, de 350 mil pesos. Las jerarquías más altas ganan un poco más, pero tampoco no es mucho más. Eh, la- la- la, mm, las estructuras de oficiales de mediana graduación están en los 800 mil pesos aproximadamente. Y los altos mandos no hay que creerse que estén mucho más arriba, ahora no me acuerdo, de 1.000.000
un millón y pico, un millón y medio, una cosa por el estilo. O sea, para que hagamos una comparación, un camionero está promedio en 3 millones de pesos, para que hagamos alguna comparación. Bueno, allí hubo muchos reclamos sobre este tema de la vivienda y la ministra de Seguridad ofreció una confusa respuesta, porque dijo que eso se iba a resolver con planes de vivienda Procrear. Todos recordamos que un plan de vivienda Procrear se le da un crédito a una tasa blanda, no me acuerdo exactamente si está subsidiada o no por parte del Estado, para que aquellos que no tienen acceso a la vivienda o no pueden pagar, me refiero a un crédito hipotecario, ¿no? Que por otra parte muchos no hay, están apareciendo, eh, muchas veces no tienen, digamos, el dinero para lo que se tira en una operación de bienes inmuebles de esta naturaleza, que es más o menos el 30% del valor de una vivienda. Entonces, el plan Procrear eh, resolvía el acceso a viviendas de esta naturaleza para alguien que acreditara que su ingreso es tan bajo y así se pudo dar. Entonces, el problema está en esta respuesta de la ministra, es que los planes Procrear fueron cancelados por el actual gobierno. Así que no solo la ayuda, sino que se ofrece una línea de crédito para resolver el tema de la vivienda que no existe. Salvo, como ella dice, como ella dijo, que está en conversaciones con el ministro de Economía Caputo, que haya habido una confusión y que se piense en volver a otorgar planes Procrear exclusivamente para los gendarmes. Eso no lo sé. Lo cierto es que yo la escuché a la ministra por los medios de comunicación en diálogo con el padre de un gendarme que reclamaba esta problemática, ¿no? De que un salario de un gendarme eh, es igual a lo que sale un alquiler. O sea, no podría ni comprar remedios, ni comer, viajar, en fin. Comprar los implementos para que los hijos vayan a educarse. Eh, bueno, entonces, huelga no pueden hacer, porque de ahí viene la pregunta inicial, ¿no es cierto? No pueden hacer si como no están sindicalizados, ya de esto hemos hablado en diferentes oportunidades. Y bueno, esto como para ir cerrando la respuesta a la pregunta, Sí, esto genera varios problemas, a mi modo de ver. Bueno, en primer lugar, el salario bajo de un trabajador como cualquier otro, ¿no? Es decir, que un trabajador en una actividad, además un trabajador de la seguridad pública, esté en casi toda la masa salarial de esa fuerza que es la gendarmería, igual a una jubilación mínima, es preocupante. Es preocupante para el jubilado y mucho más la inequidad de que se le pague a un trabajador en actividad que está realizando una tarea que se supone que es para cuidarnos a todos nosotros, ¿no? Bueno, cuidar las así es. fronteras, es muy preocupante. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, yo he escuchado en algunas actividad periodística, tomando notas de familiares de los gendarmes, quejarse de la ministra, más allá de las opiniones que tengamos de la ministra o de la fuerza política que ella representa. Acá me parece que hay un tema bastante grave en cuanto a que eh, era el referente que acumulaba el liderazgo de la fuerza de seguridad, de todas ellas, la ministra Bullrich. Bueno, que un liderazgo se caiga, por decirlo de alguna manera, o que ponga en crisis por todo este conflicto, es todo un tema de imprevisibles consecuencias, más allá de si a quién le guste o a quién no le guste este liderazgo, ¿no? Eh,
Entonces esto genera, a mí me parece, mucha inestabilidad en el gobierno político de la Gendarmería y bueno, veremos después qué pasa con otras fuerzas que están bastante mejor pagos que esta. Así que el conflicto está siendo silenciado por los medios masivos de comunicación, inexplicablemente, porque a mi modo de ver es un conflicto muy serio eh, y de muy difícil resolución, entre otros motivos porque eh, ya sabemos cómo está la política salarial del actual gobierno y la inestabilidad en la política de seguridad que esto genera, pues todos conocemos que la gendarmería muchas veces es convocada para resolver el apoyo a fuerzas provinciales, por ejemplo, todo el conflicto de seguridad que se fue con Rosario o en el cordón sur de la ciudad de Buenos Aires, en fin, todos hemos conocido la convocatoria de las mismas con nuestras críticas, ¿no? En que estábamos de acuerdo, en que no estábamos de acuerdo y toda esta dificultad. Así que ya por tercera vez, disculpen que lo repita, pero me parece que así lo debo hacer, es la palabra muy preocupante de esta situación. Sí. Doctor, bueno, por algunos medios de comunicación se ha sabido que hay una operación contra Kichilov por seguridad, doctor, en contra Bueno, de él. sí, yo no sé si hay una operación en marcha, pero se le parece. Bueno, Es decir, hay una a ver, sobrecarga de información de los delitos que se cometen en la provincia de Buenos Aires, en particular uno de ellos que ya nos hemos referido, no lo vamos a volver a desarrollar, sí, sobre la muerte de policías en la provincia de Buenos Aires que presta servicio en la policía de la ciudad, ¿no? A eso ya nos hemos referido, pero sí, sí, yo estoy detectando una sobrecarga en el volumen de información eh, en los medios de comunicación sobre los hechos delictivos en la provincia de Buenos Aires, donde las cifras relevan que eh, los delitos más graves, como el homicidio doloso, es decir, con voluntad de querer matar a otro, sí, no han aumentado, han disminuido. Sí, lo que ha aumentado, como aumenta siempre en las épocas de crisis social y económica como la actual, son los pequeños delitos contra la propiedad. Eh, bueno, bueno, allí hay dos posiciones. Una que la orientación política e ideológica del gobernador de la provincia de Buenos Aires este, sí, es o garantista o una suerte de mano blanda o de puerta giratoria de lo que cometen delitos. Eso es lo sí, que dice el oficialismo y los partidos que acompañan al actual oficialismo. Y bueno, los funcionarios del gobierno de la provincia, en particular el ministro de Seguridad, lo he escuchado ya en varias oportunidades, lo que está planteando es que esta sobrecarga de los medios de comunicación y de los dirigentes políticos opositorios de achacarle una crisis de seguridad al gobierno de la provincia, en la actualidad, sí, está en el marco del inicio de la campaña electoral, de las claro, elecciones que va a haber el año que viene, y que bueno, este, van por ahí, digamos, en esta disputa electoral, en querer limar el prestigio político y el caudal electoral que tiene el gobernador, en definitiva el peronismo, en sus diversas variantes en la provincia de Buenos Aires. Así que ahí tenemos la disputa, por un lado que no la puede manejar y por otro lado una sobrecarga mediática y de los dirigentes opositores en transitar básicamente la campaña electoral que se avecina eligiendo como como el tema líder o el tema insignia de esta campaña electoral, la problemática de la seguridad pública. Así que bueno, cada uno de nosotros sacará sus propias conclusiones. conclusiones. Así es. Bueno, doctor, la tercera y última. ¿Qué dice el plenario de la Cámara Civil Nacional de la Cava, doctor? Ay, María Luisa, ahí se armó, ¿eh?
Se armó en el Ahí Poder Judicial, se armó. se armó explotó todo. A ver, Bueno, a ver. hago un Bueno, breve resumen para aquellos que sí, que no no están al conocen. tanto Algo todavía. hemos hablado, ¿perdón? Sí, sí, claro que sí. Algo hemos Ya dicho lo en alguna hemos otra hablado. salida de hace poco, cuando salió el fallo Levinas. Bueno, el fallo Levinas es un Ujú. fallo de la Corte que dice que los fallos de la Justicia Nacional, eh, con sede acá en la Ciudad de Buenos Aires, deben, antes de llegar a la Corte, deben emitir un recurso para que se pronuncie el Supremo Tribunal de Justicia de la Ciudad como es como la Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es como una corte provincial o parecida, digamos, para no Claro. confundir al oyente. Eh, bueno, el fallo Levinas, donde la Corte dice esto, es un apartado de la jurisprudencia que tiene la Corte, o sea, los fallos que tiene la Corte en los últimos años, donde va gradualmente aumentando la autonomía de la ciudad. O sea, ya todos conocen mi opinión, que estoy en favor del aumento de la gradual de la autonomía de la ciudad, entre ellos en el traspaso de la justicia nacional en la ciudad de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. Acá, como lo dije el otro día, en lo que no estoy de acuerdo es que mientras no se produzca el traspaso, la Corte de la Ciudad no tendría, a mi modo de ver, eh, competencia de ser un tribunal que resuelva conflictos de tribunales que no han sido traspasados. Por ejemplo, se ha traspasado una cantidad de delitos en la justicia penal, donde, como usted sabe, María Luisa, yo fui juez hasta el año 2020 y Sí, algunas cuestiones contenciosas administrativas, pero el resto no, aún no se ha traspasado. Así que yo estoy en favor de ese traspaso, pero mientras no se haga, el Tribunal de Justicia de Ciudad no es competente, pero la Corte ha dicho que sí. Y lo que tenemos ahora es una rebelión de la Cámara Laboral y la Cámara Civil Nacional de la Ciudad de Buenos Aires, que dicen no van a no van a obedecer el fallo de la Corte, lo cual implica, por lo que dicen los medios, la Corte dice que no solo no va a haber marcha atrás, sino que los va a ajá, denunciar en el Consejo de Magistratura porque están desobedeciendo una orden del Tribunal Superior, que es la Corte. Entonces las cámaras lo que han hecho claro. son plenarios, que es un plenario, se juntan todos los camaristas, votan en la Cámara Laboral y la Cámara Civil y dicen, el fallo Levina no lo vamos a obedecer, no es vinculante para nosotros, y los tribunales inferiores, que son los tribunales de primera instancia, tienen que obedecer los plenarios obligatoriamente. Así que te explotó todo acá. Veremos en las próximas salidas. Bueno, ahora no voy a estar con ustedes hasta la segunda semana de marzo, pero esto Sí, promete, creo yo, en breve una denuncia de la Corte ante el Consejo de la Magistratura para que estudie la situación disciplinaria y eventuales sanciones que, como todos sabemos, pueden llegar a la destitución de los camaristas laborales y civiles nacionales de la ciudad que se han alzado contra el fallo de la Corte. Eh, claro. Y perdón, doctor, Me parece que y están quiénes son los que rotos todos están los a cuentos. cargo? ¿Perdón? Claro, perdón, ¿y quiénes son los jueces que están a cargo de este plenario de la Cámara Civil? No, son los camaristas, los miembros de la Cámara. En un plenario se juntan todos. Se juntan todos y Ajá, votan. Y la mayoría ganan. claro, Además, acá han votado por unanimidad la Cámara Civil sí, y tanto la Cámara Laboral. Y no se los puede acusar a estos jueces de hacer una actividad de tipo político, partidaria, opositoria, porque ya conocemos que en términos generales, salvo la Cámara Laboral, que declaró inconstitucional a los aspectos laborales del decreto de necesidad de urgencia mi ley al principio, a los cuales ya nos hemos referido, sí, eh, la Cámara Civil tiene una trayectoria de
tener fallos en sintonía, la mayoría de ellos, con la Corte Suprema. Sí. Muy bien explicado, doctor. Hemos quedado Bueno, espero que sí, satisfechos porque no es con... sencillo de entender para quienes no son abogados, Sí, por pero supuesto. hay un enfrentamiento de muchísima violencia entre la Corte y los camaristas de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso, por eso todo esto. Bueno, doctor, ha sido muy explícito, entonces no lo vamos a tener durante 2 jueves, pero de aquí al tercer jueves ya vamos a estar nuevamente conectados con usted. Sabemos que sale de viaje, que le vaya muy bien. Lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos, siempre con temas, la respuesta con los temas tan candentes que nos sucede aquí en la Argentina. Si Le me tomo agradecemos vacaciones, mucho. me tomo vacaciones, pero si me necesitan, ustedes envíenme mensajes, pero yo no les voy a contestar. No, doctor. No, vaya tranquilo. Así descansa un poco. Le agradecemos muchísimo. Saludo a su familia. Un abrazo grande, grande. Un beso para todos. Y buen viaje. Felicidades en esas vacaciones. Doctor, lo esperamos con los brazos abiertos, si Dios quiere, el tercer jueves del mes de marzo. Muchísimas gracias por todo y hasta su venida. La próxima, el próximo jueves tercero del mes próximo, allí estaremos juntos. Bueno, Hasta abrazo siempre. grande a todos. Gracias, hasta siempre. Así teníamos al doctor Norberto Tabosnazca, siempre tan gentilmente nosotros desde Mendoza, Buenos Aires, comunicándonos con él para poder hacer este microprograma, Panorama de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, junto a él, licenciado en Criminología, el doctor Norberto Tabosnazca con nosotros. Hasta siempre.